La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. ¿Qué tanto le da gracias a Dios usted? Somos un pueblo grandemente bendecido por Dios. Así que la pregunta es, ¿cuántas veces le da gracias a Dios por las bendiciones que gozamos hoy en día? La lección de esta ocasión, el episodio número 17, tratará con este tema titulado Un pueblo agradecido. Así que voy a presentar dos lecciones sobre este tema, las cuales espero sean de gran provecho para cada uno de nosotros, hermanos. Así que, una vez más, tenga su Biblia con usted, tenga ese papel y ese lápiz para tomar notas de la información que voy a estar presentándole, y espero que todos podamos ser animados a ser un pueblo agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Espero disfruten la lección. Hola, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos una vez más a otro episodio de La Verdad en Amor, donde juntos estaremos considerando otra lección más tomada de la palabra de nuestro Padre Celestial, de este libro inspirado por nuestro Padre Celestial. Así que gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, vamos a estar considerando el tema Un pueblo agradecido. Así es, un pueblo agradecido. Mientras nos acercamos al final del año 2021, es importante, es imperativo que usted y yo tomemos el tiempo para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña claramente que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En Efesios capítulo 1 y versículo 3, en esta hermosa carta, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que tenemos acceso a todas las bendiciones por medio de Jesucristo, y por ello debemos de darle a nuestro Dios las infinitas gracias. Así que una vez más, mientras nos estamos acercando al final de este año, el cual yo creo que usted y yo estamos de acuerdo, que este año se ha ido rápidamente y ya está por terminar. Y bueno, tomemos el tiempo, hermanos, para darle gracias a nuestro Padre Celestial por muchas cosas. Si usted ha estudiado la Biblia diligentemente, usted se habrá dado cuenta que la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a que seamos un pueblo agradecido. Un pueblo agradecido. ¿Se acuerda de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 18? Ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 18, dice ahí el texto: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es más, ese texto fue convertido en un corito que de vez en cuando cantamos, donde somos exhortados a darle gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que gozamos en Cristo. Así que Primera de Tesalonicenses 5:18 nos exhorta a ser agradecidos. También Efesios capítulo 5 y versículo 20. Efesios 5:20 dice que debemos de dar gracias por todo a Dios por medio de Jesucristo. Así que una vez más,
otro texto que nos exhorta en gran manera a ser agradecidos. También Colosenses capítulo 3 y verso 17, hablando en la primera parte de ese texto sobre la autoridad bíblica, dice que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Note lo que dice la última parte de Colosenses 3, 17, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que somos exhortados, animados, no solamente a través de 1 de Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:20 y también Colosenses 3:17, pero hay un sinnúmero de textos, de pasajes que nos exhortan y nos animan y nos recuerdan a ser un pueblo agradecido con Dios. Así que quiero enfocarme en ciertas áreas en las cuales usted y yo deberíamos de ser agradecidos con Dios. Y en primer lugar, quiero que consideremos esto. En primer lugar, debemos de darle gracias a Dios por tenerle como nuestro Padre Celestial. Así es, debemos de ser agradecidos con Dios por la hermosa oportunidad que nos da de poder ser llamados hijos de Él. Así es. Somos hijos de Dios. Si hemos obedecido el Evangelio de Jesucristo, que es lo que nos da el acceso a la familia espiritual, a la familia en Cristo, si hemos obedecido el Evangelio de Cristo, si hemos tenido una fe obediente, entonces podemos estar seguros de que Dios es nuestro Padre. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió allá en Juan capítulo 1 y versículo 11, un texto muy triste en el versículo 11, Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y luego procede el texto a explicar que no es a través de un nacimiento físico, sino más bien espiritual, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que tenemos el privilegio, la bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Y esta es una hermosa bendición que gozamos a través de la obediencia al Evangelio de Cristo. Y enfatizo a través de la obediencia al Evangelio, porque en realidad nadie que no haya obedecido el Evangelio de Cristo puede venir a formar parte de la familia de Dios. Existe esta mentalidad equivocada en el mundo, donde todos profesan tener a Dios como su Padre, y ni siquiera hacen su voluntad, ni siquiera han obedecido el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden tales personas llamarle a Dios su Padre cuando no están haciendo su voluntad? ¿Se acuerdan las palabras de Cristo allá en Lucas 6, versículo 48? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, es importante obedecer el Evangelio para tener a Dios como nuestro Padre. Dice allá en Efesios capítulo 2, del versículo 13 hasta el versículo 19, en esa sección el apóstol Pablo le presenta a los santos ahí en la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Cristo en Éfeso, les habla acerca de la doble reconciliación que ahora gozamos en Cristo. La primera reconciliación es entre judíos y gentiles. Recuerde que ellos estaban en enemistad, pero por causa de Cristo y su sacrificio, de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Así que judíos y gentiles fueron reconciliados. Pero también judíos y gentiles fueron reconciliados con Dios. Ahí podemos ver una doble reconciliación horizontal y vertical. Horizontal, ¿verdad? Pues entre lo que es judíos y gentiles, y vertical entre lo que es Dios y judíos y gentiles. Pero quiero que preste atención al capítulo 2 y versículo 13. Dice ahí el texto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note la primera parte de ese texto, pero ahora en Cristo Jesús. Esa frase es muy importante, en Cristo, porque solamente los que están en Cristo son los que han obedecido el Evangelio, y tales pues son los que vienen a formar parte de la familia de Dios. Ahora note el versículo 19.
Efesios 2 y verso 19. Dice ahí el texto que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí se fijó? Miembros de la familia de Dios. Así que, ¿quiénes son los miembros de la familia de Dios, donde Dios es su Padre? Bueno, los que están en Cristo Jesús. Y el bautismo es lo que nos pone en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3 y verso 27 nos habla al respecto. Así que debemos darle gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, por este hermoso privilegio de poder llamarle a Dios nuestro Padre Celestial. Y esto implica algo muy hermoso, porque si Dios es mi Padre, y lo es, porque he obedecido el Evangelio, he hecho su voluntad, entonces yo sé que si le pido algo al Padre a través de Jesucristo, Juan 14, 13 y 14, entonces yo estoy seguro, yo estoy plenamente seguro que Dios va a contestar mi oración, que Dios va a escucharme. Así que por eso estoy agradecido con Dios de que Él es mi Padre. Debemos de ser un pueblo agradecido con Dios por tenerle como nuestro Padre Celestial. Pero también, número 2, debemos de ser un pueblo agradecido no solamente porque Dios es nuestro Padre Celestial, sino también debemos de ser agradecidos con Dios porque Jesucristo es nuestro Salvador. Así es. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y qué gran bendición tenemos cuando este es el caso. Una gran bendición porque todo lo que tenemos en estos momentos, todas las hermosas bendiciones que Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, todas esas bendiciones espirituales las tenemos por causa de Cristo, nuestro gran Salvador. Así es. Si no hubiera sido por Cristo, usted y yo no tendríamos acceso a la vida eterna, no tendríamos acceso al perdón de pecados, no tendríamos acceso a la salvación. Entonces, seamos agradecidos con Dios por Jesucristo, porque por causa del amor de Dios que ha tenido para con nosotros, Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que podamos gozar de la salvación que se encuentra en Cristo. Si usted recuerda ese texto, ese pasaje de Romanos capítulo 5 y versículo 8, dice ahí el texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué acerca de Efesios capítulo 2 y versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es. El amor de Dios hizo posible que Cristo viniese a este mundo y muriese en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos la esperanza de vida eterna. La salvación solamente se encuentra a través de Cristo, y esto lo reconocemos los cristianos. Esto lo reconocimos cuando obedecimos el Evangelio. Reconocimos que sin Cristo no podíamos tener la esperanza de vida eterna y la salvación, porque Cristo es el único camino a la salvación. Y lo hemos mencionado muchas veces en el pasado. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo. La salvación eterna se encuentra en Cristo. 2 de Timoteo 2:10. La vida eterna se encuentra en Cristo. 1 de Juan 5 y versículo 11. Él es el único camino, la única verdad y la única vida para poder llegar al Padre. Juan 14 y versículo 6. Él es el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Marcos capítulo 2 y versículo 10. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 29. Así que gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. No solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro supremo ejemplo a seguir. Podemos usted y yo vivir una vida fiel y saber cómo agradar a Dios,
por causa de Cristo y su gran ejemplo que nos ha dejado. Y gracias a Dios por las Escrituras, porque a través de ellas podemos nosotros aprender y saber acerca de lo que debemos hacer para poder ser salvo. Hay que seguir las pisadas de Cristo, el ejemplo que Él nos dejó. Primera de Pedro capítulo 2, 21 en adelante. Así que el apóstol Pablo imitaba a Cristo. Usted recuerda, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo le dice a los corintios, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, imitemos a Cristo y démosle las gracias a nuestro Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Y qué gran bendición tener a Cristo como nuestro Salvador. Y saber que aún después de que ya hemos obedecido el Evangelio de Cristo, tenemos la hermosa bendición de poder contar con el perdón de pecados. Porque usted y yo sabemos que la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1 y capítulo 2 de que le vamos a fallar a Dios, de que vamos a pecar contra Dios de vez en cuando. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros, dice 1 de Juan 1 del 9 en adelante. Entonces, es importante, bueno, es hermoso, mejor dicho, es hermoso saber que contamos con nuestro Señor Jesucristo para poder tener esa misericordia, para recibir el perdón de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y ese proceso de limpieza espiritual es un proceso continuo, según la gramática de ese texto de 1 de Juan 1, del 9 en adelante. Así que gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Así que gracias a Dios por la bendición de Jesucristo. Pero también hay que darle gracias a Dios no solamente porque Él es nuestro Padre Celestial, hay que darle gracias a Dios no solamente por tener a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro gran ejemplo a seguir, sino también hay que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Así es, hermanos. Hay que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, 19 al 20 dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos capítulo 5 y versículo 32, al igual que Hechos capítulo 2 y versículo 38. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Obviamente no mora de una manera milagrosa como lo hizo en el primer siglo. No nos guía de una manera milagrosa donde nos capacita para hablar en lenguas y llevar a cabo milagros y señales. No. Todo eso tuvo su propósito en el primer siglo. Ahora el Espíritu Santo, gracias a Dios, nos guía a través de la palabra inspirada. No hay nada que usted y yo podamos conocer acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca de la salvación, si no fuese por medio de la palabra de Dios. Las Escrituras son inspiradas por Dios. Recordemos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Recordemos también en 2 de Pedro capítulo 1, 20 y 21, que el Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios para que ellos escribiesen la palabra de Dios. Así que gracias le doy a Dios por el Espíritu Santo, por la obra perfecta del Espíritu Santo, porque también mora en mí y va a vivificar mi cuerpo en el día final, según Romanos capítulo 8. Gracias al Espíritu Santo que me ayuda en mis debilidades y en mis oraciones, en Romanos capítulo 8 y versículo 26. Gracias por el Espíritu Santo le damos a Dios, porque guió a los apóstoles a toda la verdad, Juan 14, 26.
Juan 15, 26, Juan 16, 13, Marcos 13, 11. Todos estos textos básicamente hablan de la operación directa del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, siendo guiados a toda la verdad, siendo guiados a escribir la palabra de Dios. Y por ello le damos las infinitas gracias a nuestro Padre Celestial. Procuro darle las gracias a Dios todos los días por la mañana por el Espíritu Santo, porque una vez más su obra perfecta ha hecho disponible las Escrituras para que yo pueda una vez más guiar mi vida por el camino correcto. Así que gracias una vez más le doy a Dios por el Espíritu Santo. Pero también no solamente le doy gracias a Dios porque es mi Padre Celestial, no solamente le doy gracias a Dios porque Jesucristo es mi Salvador y mi supremo ejemplo a seguir, solamente le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, sino también le doy gracias a Dios por las Escrituras, por la Biblia, hermanos, por la palabra de Dios, por el consejo de Dios. Muchos hombres a través de los años han muerto por darnos la palabra. Personajes como William Tyndale, quien tradujo la Biblia al idioma inglés, fue asesinado por causa de hacer disponible las Escrituras para mucha gente. Los apóstoles sufrieron, los profetas sufrieron, los hermanos del primer siglo sufrieron. Muchos han sufrido a través de los años por darnos la palabra de Dios, para que usted y yo podamos tener una copia de este libro. Y gracias a Dios que ahora usted y yo podemos tener no solamente una copia, sino muchas copias, muchas versiones, traducciones de la Biblia para poder estudiar el texto sagrado. Tenemos acceso a la palabra de Dios, pero ¿sabía usted que hay muchos países en el mundo donde la Biblia no es bienvenida? Donde los que estudian la Biblia tienen que hacerlo a escondidas porque el gobierno no está de acuerdo con ellos, con que estudien la palabra. Así que gracias debemos de darle a Dios por la palabra. Aprecie la Biblia, cuide la Biblia, ame las Escrituras. Como dice el salmista David en Salmos 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Considere las Escrituras más que su comida, Job 23, 12. Regocíjese en las Escrituras, Jeremías 15, 16. Lea las Escrituras, 1 de Timoteo 4 y versículo 13. Memorice las Escrituras, Salmo 119 y versículo 11. Sea un estudiante diligente de ellas, 2 de Timoteo 2 y versículo 15. Si usted hace esto, entonces usted le estará mostrando a Dios que usted está agradecido por la palabra, por las Escrituras, las cuales tienen el poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados, como dice Hechos 20 y versículo 32. Gracias a Dios por las Escrituras. Y esto esta gratitud debemos de expresarla constantemente a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, les animo a que seamos un pueblo agradecido. En esta primera parte de esta lección, en el próximo episodio veremos la segunda parte de esta lección. Pero en esta primera parte, hermanos, una vez más, les animo y les exhorto en el nombre del Señor a que juntos le demos las gracias a Dios porque es nuestro Padre Celestial. Le demos gracias a nuestro Dios porque tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro supremo ejemplo a seguir. Le animo en el nombre del Señor a que por favor seamos agradecidos con el Espíritu Santo, con Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que a través de la palabra nos guía por el camino correcto. Y le animo también en el nombre del Señor a que seamos agradecidos con Dios por las Escrituras, por la Biblia, por su palabra, que la tenemos disponible para una vez más guiarnos por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Así que, hermanos, espero en el Señor de que esta lección le haya motivado a usted a darle las gracias, a hacer esa pausa en su vida tan ocupada que muchas veces vivimos. Hagamos una pausa, hermanos,
Hagamos una pausa, y no solamente en la mañana, sino todo el tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le animo a que haga esto. En sus oraciones personales que usted hace, yo le animo a que haga una oración donde no le pide nada a Dios. Simplemente usted le da gracias a Dios. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias, Padre, por mis hijos, por mi esposa. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Padre, por mi trabajo. Gracias, Padre Santo, por la casa donde vivo. Gracias, Padre Eterno, por los alimentos que me das cada día. Gracias, Padre Eterno, por la ropa que tengo. Gracias, Padre Eterno, por la transportación que tengo disponible. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar una carrera. Gracias, Padre Santo, y darle las gracias por todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales, que gozamos hoy en día. Dele gracias a Dios. No sea como aquellos leprosos, solamente uno que fue sanado regresó a darle gracias a Cristo. Los demás se olvidaron. No permita que las bendiciones que usted ha recibido hagan que usted se olvide de darle las gracias a Dios. Así que seamos un pueblo agradecido y que Dios nos ayude para que siempre ese sea el caso. Nos tenemos muchas razones por las cuales ser un pueblo agradecido. En esta ocasión he compartido 4 razones con ustedes, las cuales espero sean de gran ánimo para todos. Una vez más, si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, le animamos a que por favor lo haga. Le animamos a que usted le entregue su vida a Cristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Si no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38, 22:16. Si usted no ha sido bautizado para entrar en Cristo, Gálatas 3:27, conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Si usted no ha obedecido a Cristo, quien dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, Marcos 16:16. Si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, el poderoso Evangelio de Cristo, Romanos 1:16, le animamos a que por favor considere hacerlo una vez más, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Denos la oportunidad de estudiar con usted la palabra de Dios. Estoy seguro que hay muchos hermanos que están dispuestos a tomar el tiempo para dedicarlo a usted y mostrarle a través de la palabra de Dios lo que debe hacer para poder ser salvo. Hay mucha confusión hoy en día en el mundo religioso en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser salvo, pero la Biblia tiene la respuesta. Así que queremos mostrarle lo que la palabra de Dios enseña. Así que denos esa oportunidad hermosa de poder estudiar con usted la palabra de Dios. Una vez más, si usted está interesado en un estudio por correspondencia, donde usted en la comodidad de su hogar puede responder a las preguntas de ese estudio que le vamos a enviar, bueno, si usted está interesado, le animamos a que por favor se contacte con nosotros en la información que está aquí abajo, para que así de esta manera podamos enviárselo a su, ya sea correo electrónico o a su casa. Y sin costo alguno. La Iglesia del Señor no está en el negocio de estarle cobrando a la gente dinero, estarle pidiendo a la gente dinero. Todos estos materiales son disponibles gratuitamente para usted, porque le amamos y porque queremos que usted tenga acceso a esta información para que sepa lo que se debe hacer para ser salvo. Una vez más, hermanos, muchas gracias por tomar el tiempo para considerar esta lección. Gracias por reunirse y Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos para el próximo episodio. Dios les bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error. Siempre en el error.
en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.